tal, muchachos? ¿Cómo están? En este video se va a continuar con el tema de ondas mecánicas. Ok, tenemos la parte 2. En la primera parte se vio cómo calcular, bueno, cómo se comporta una onda mecánica, cómo se comporta un tren de ondas mecánicas, cómo se calcula su velocidad, cómo se calcula su densidad, bueno, pero la longitud de la onda, en base a la densidad lineal del medio y otras variables más, ¿vale? Bien, una vez que entendemos el comportamiento, vamos a continuar ahora con vamos a entender cómo se calcula la energía de una onda periódica. Bien, vean, en esta ocasión vamos a ver cómo se comportan las partículas del medio, que en este caso es una cuerda, ¿ok? Aquí podemos ver que tenemos tres posiciones de partículas, ¿vale? La partícula que está en el punto A, ¿ok? La partícula que está en el punto B y la partícula que está en el punto C, ¿vale? Vamos para entenderlo, vamos a leer este pequeño texto que está aquí. Bien, y dice: la energía contenida o la energía o el contenido de energía de una onda se puede analizar al considerar de forma individual el movimiento armónico, perdón, de las partículas. Por ejemplo, en esta figura, ¿okay?, la partícula A, o sea, la partícula que está aquí, alcanza la amplitud máxima. ¿A qué se refiere con la amplitud máxima? Esto. Esto es la amplitud máxima, ¿ok? A la altura máxima que alcanza la onda. En esta posición tiene una velocidad cero, ¿vale? Que es hasta ahí donde llega. Y tiene una fuerza máxima, ¿ok? Una fuerza máxima de restitución. ¿Qué significa? Que hasta ahí es donde puede alcanzar su estiramiento, podríamos llamarlo así. Bien. En el caso de la partícula B, su posición está en una posición de equilibrio, ¿vale? Aquí la fuerza de restitución es cero, o sea, aquí no está deformado, o sea, aquí está en su forma original. Y aquí tiene una fuerza de restitución cero, o sea, aquí no tiene fuerza de restitución. La velocidad es máxima, ¿ok? Aquí significa que la energía cinética es máxima, la energía potencial es cero, ¿ok? Por último, la partícula C está en el mismo sentido que la partícula A, nada más que está en sentido contrario, ¿vale? La velocidad. Eh, entonces, este movimiento sinusoidal se le llama el movimiento armónico, ¿vale? Pero aquí se está entendiendo cómo se comporta el movimiento armónico que presenta cada partícula del medio. En este caso el medio es la cuerda, ¿vale? Puede ser una cuerda o puede ser una banda elástica, ¿ok? Bien, seguimos. Una vez que sabemos cómo se comporta dicha partícula o dichas partículas, podemos calcular su velocidad máxima, ¿ok? Y esto se hace con esta fórmula, ¿ok? La velocidad máxima de la partícula se calcula multiplicando 2 por pi por la frecuencia de oscilación y por la amplitud, ¿vale? Donde B es la velocidad máxima de la partícula, que se mide en metros sobre segundos, la frecuencia de oscilación se mide en hertz, la amplitud, ¿vale? Ahora, esta fórmula para calcular la velocidad también nos va a servir para calcular la energía total de la partícula, ¿ok? La energía es, vaya, la misma energía que transporta ese tren de ondas, ¿vale? Bien, para calcular la energía de la partícula hay que multiplicar 2 por pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado y por la masa,
¿vale? En este caso es la masa de la partícula, ¿ok? Donde F es la frecuencia de oscilación, la A es la amplitud, la M es la masa de la partícula y la E es la energía de la misma, ¿ok? Bien, una vez que tenemos la fórmula para calcular, perdón, la energía de la partícula, en esta nos podemos basar para calcular la energía total de la onda, ¿ok? Que pasa a través de la cuerda. Cuando se calcula dicha energía, hay que tomar en cuenta todas las partículas que componen el medio, es decir, todas las partículas que componen la cuerda. Y para ello tenemos esta fórmula. La energía que se transmite a través de la cuerda, ¿vale?, sobre la longitud es igual a 2 que multiplica a pi al cuadrado, que multiplica a la frecuencia de la onda al cuadrado, que multiplica a la amplitud de la onda al cuadrado, que multiplica la masa, ¿ok?, de la cuerda, y su densidad lineal. Y aquí tenemos que F es la frecuencia, A es la amplitud, M es la masa, la energía, ¿ok?, la longitud y la densidad lineal de la cuerda. Bien, continuamos. Otro aspecto importante de la energía es que también hay que saber cómo se calcula la potencia, ¿okay?, la potencia que tiene esa onda o esa energía. Para ello leemos el siguiente texto. Suponga que la onda viaja por la longitud L, ¿vale?, a una determinada cuerda con una cierta rapidez. La rapidez hace referencia a la velocidad, ¿vale? Ok, y en un cierto tiempo. Entonces aquí podemos deducir una fórmula para calcular el tiempo en que tarda, ¿vale? Si la onda viaja en una cuerda con longitud tal a cierta velocidad, podemos saber el tiempo que tarda, ¿ok? Ahora, si la energía de esta onda a lo largo de la cuerda se presenta o se describe con la letra E mayúscula, la potencia se describe con la letra P, ¿vale? Y con esto podemos deducir el cálculo de la potencia, ¿ok? Aquí nos dice que la potencia es igual a la energía de la onda sobre el tiempo en que tarda, ¿vale?, en transmitirse. Si sustituimos esta T por lo que está aquí, tenemos E sobre L sobre V, y si aplicamos ley del sándwich, esta V la sacamos de la fracción y lo ponemos aquí a un lado, ¿vale?, para tener como producto final que la potencia es igual a la energía de la onda que pasa que pasa por la longitud de la cuerda, ¿ok?, y eso se multiplica por la velocidad que se transporta dicha onda. Bien, por lo tanto, si sustituimos la fórmula de la energía, ¿vale?, o sea, sustituimos esto por la fórmula de la energía, tenemos lo siguiente, que la potencia es igual a multiplicar 2 por pi al cuadrado por la frecuencia de la onda, por la amplitud de la onda elevada al cuadrado también, por la masa, por la densidad lineal y por su velocidad, ¿ok? Con todo esto calculamos la potencia de dicha onda. Bien, seguimos. Superposición de las ondas. ¿A qué se refiere con la superposición? Veamos esta imagen. La superposición hace referencia a que en una cuerda X, ¿vale?, tenemos una cuerda atada a una pared, vamos a tomar el ejemplo de la clase pasada, atamos de un extremo la cuerda a la pared y la otra la tenemos aquí en la mano, y tenemos agarrada la mano, ¿ok? Y yo, por ejemplo, yo estoy subiendo y bajando la cuerda, ¿vale? Cuando hago esa acción, se genera un tren de ondas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si viene otra persona y agarra un poquito más adelante, agarra la cuerda y le empieza a volver, y le empieza a hacer más movimientos, ¿vale?
Cuando eso ocurre, el movimiento de mi mano y el movimiento de la mano de la otra persona están generando diferentes trenes de ondas, ¿ok? Es decir, que en esa cuerda están actuando dos trenes de onda. Eso es lo que da a entender el tema, o bueno, la superposición de ondas. Que en resumen, en un medio donde se puede donde se puede trasladar las ondas, en ese medio pueden presentarse diferentes tipos de trenes de ondas, ¿ok? Y estas actúan como si no existieran las demás. Por ejemplo, esta onda, ese tren de ondas, atraviesa este medio sin considerar o sin tomar en cuenta este tren de ondas. ¿Ok? Por eso puede haber dos o tres o más trenes de ondas en ese medio. Tomando el ejemplo, en este caso puede ser la cuerda. ¿Ok? Ahora, ese tren de ondas que está con la línea continua pero gruesa es el resultado de la suma de este tren de ondas con este otro tren de ondas, ¿ok? Cuando se suman estos trenes de ondas, tanto el punteado como el continuo delgado, el resultado nos va a dar un tren de ondas mucho más grande, ¿ok? ¿Y por qué más grande? Porque las crestas de esta onda se sincroniza con el tren de esta onda y el valle de esta onda se sincroniza con el valle de la otra, ¿ok? Entonces se están sumando cresta con cresta y valle con valle y eso nos va a dar una cresta más grande y un valle más grande, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando los trenes de ondas se desfasan? ¿A qué me refiero? Que si un tren de ondas inicia con una cresta y la otra inicia con un valle, cuando se realiza la suma de ambas, nos va a dar como resultado un nuevo tren de ondas, pero con con una cresta y con un valle mucho más pequeño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta cresta de este tren de ondas se resta con este valle de este nuevo tren de ondas. Por lo tanto, nos va a dar una onda más reducida, ¿ok? Pero bueno, a este comportamiento de esa superposición, perdón, se le llama interferencia constructiva, ¿vale? Porque se suman las ondas. Y en esta es interferencia destructiva, porque dichas ondas o dichos trenes de ondas se restan en lugar de sumarse. Bien, leemos los puntos que están abajo. Cuando dos o más trenes de ondas existen simultáneamente en el mismo medio, cada una recorre el mismo medio como si las otras no estuvieran presentes, ¿ok? O sea, aquí lo que da a entender es de que pueden estar, pueden estar dos o tres trenes de ondas en la cuerda, pero sus movimientos no se afectan entre sí, ¿vale? Si este se mueve a esta frecuencia, no le afecta al otro movimiento o al otro tren de ondas que está ahí mismo. Bien, punto número 2. Cuando dos o más ondas existen simultáneamente en el mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante es la suma algebraica de los desplazamientos de cada onda. Esto es lo que acabamos de explicar hace unos momentos. Si se suma este tren de ondas con este que está aquí, nos da como resultado este nuevo tren de ondas, ¿vale? Y pasa lo mismo de este lado. Si sumamos este tren de ondas con este otro tren de ondas, nos va a dar como resultado este nuevo tren de ondas, ¿ok? Si las, repito, si las crestas de dichas ondas se sincronizan o se mueven al mismo tiempo, la onda resultante va a ser más grande. En caso contrario, si el valle de una onda, perdón, si el valle de esta onda se suma con la cresta de la otra,
el resultante va a ser mucho menor. Bien, seguimos. Ondas estacionarias. Bien, ondas estacionarias. ¿A qué se refiere? Veamos. Vamos a poner este pequeño texto y vamos a leer, ¿vale? Y leemos. Ahora, si se considera la reflexión de un pulso de onda, se puede observar que el pulso que golpea el soporte se invierte tanto en su dirección como velocidad, ¿vale? Esto quiere decir que si un pulso llega con una cresta a la pared, se refleja en forma de valle y la velocidad cambia, ¿ok? Vamos a retomar otra vez el ejemplo de la cuerda. Si la cuerda está atada a la pared y en esta parte está una mano que agarra la cuerda, sube y baja la mano, crea una onda, un pulso de onda, ¿vale? Este pulso de onda viaja hacia el otro extremo de la cuerda y cuando llega a la pared regresa, ¿vale? Regresa en sentido contrario, pero en vez de un valle ahora se convierte en una cresta, ¿ok? Entonces las ondas, las ondas estacionarias hacen referencia a todas aquellas ondas que retachan en un medio, ¿vale? Por ejemplo, esto sucede mucho con el sonido. Por ejemplo, si uno está en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Zócalo hay mucho, está totalmente vacío, ¿vale? Cuando ustedes hablen, el sonido que emite en su boca se viaja a través de ondas como estas, llegan a la pared de alguno de los edificios, llegan, chocan y regresan hacia ustedes, ¿ok? Este efecto origina el famosísimo eco. Cuando ustedes hablan, pasa un tiempecito y ustedes vuelven a escuchar lo que ustedes dijeron, ¿ok? Esto es el efecto que genera las ondas estacionarias. Bueno, ok, este efecto, repito, es lo que surge el eco, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver esta imagen y aquí vamos a ver cómo se producen las ondas estacionarias, ¿ok? En este caso, el ejemplo de la cuerda lo seguimos retomando, pero ahora dicha cuerda está atado, en dos paredes, ¿vale? Aquí tenemos una pared y aquí tenemos la otra pared, ¿ok? Entonces, si yo le genero un pulso aquí con mi dedo, o sea, aquí pongo mi dedo y lo jalo tantito, va a generar este pulso de ondas, choca aquí en la pared, retacha, choca y es un círculo, ¿vale? Va en forma cíclica. Choca, regresa, choca, regresa, choca y regresa, ¿ok? Esto si se repite de manera rápida, pues lo único que va a suceder en la cuerda, pues es de que de manera imperceptible se va a mantener estática la cuerda, ¿vale? Porque al sumar esta cresta con este valle, pues se anulan, se anula la vibración, ¿ok? Ahora, en el caso 2 tenemos esta cuerda, ¿ok? Donde donde se le introducen dos trenes de onda, ¿ok? A lo mejor aquí tenemos dos dedos, ¿vale? Un dedo lo sube más arriba que el otro, podríamos llamarlo así. Suben la cuerda, lo estiran y luego lo sueltan ambos, ¿vale? Cuando lo sueltan ambos, ambos generan diferentes trenes de onda. Por ejemplo, aquí tenemos un tren de onda lineal y otro tren de onda en línea punteada. Como ambos tienen el mismo, la cresta y el valle sincronizados, la onda resultante
va a ser una onda senoidal más grande, ¿ok? Bien, eh, en el inciso C el efecto ocurre el mismo que en el inciso A, ¿ok? En el caso del inciso D, el efecto es lo mismo que en el inciso B, nada más que en sentido contrario, ¿ok? Y en el inciso E, pues si se generan varios pulsos de onda y varios trenes, eh, la manifestación de ellos se visualiza de esta forma, ¿ok? Donde está la letra A nos representan la amplitud de la onda y donde está la letra N, que es en este punto, nos representa el nodo, ¿vale? El punto donde no se moviliza la cuerda. Hay que recordar que este pequeño símbolo nos define la longitud de onda, ¿ok? La longitud es de aquí hasta acá, es decir, puede ser todo esto o puede ser todo esto, ¿ok? Esa es la longitud de la onda. Los tiempos que establecen aquí son los tiempos en que se desplazan dichas ondas, ¿vale? Pero considerando el periodo de tiempo que tarda en oscilar la máquina que genera tales pulsos, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dice que dichas oscilaciones tardan un cuarto de tiempo del tiempo total que tarda la máquina en generar la onda. Aquí nos da un medio y aquí tres cuartos, ¿ok? Pero bueno, no hay ningún problema, vamos a verlo de manera mucho más clara con los ejemplos. Yo siento que desde ahí es donde vamos a sacar todas estas dudas, ¿vale? Bien, seguimos. Frecuencias características. Las frecuencias características son las frecuencias que se pueden generar en dicha cuerda o en un cierto medio, ¿vale? En este caso podemos observar que en esta cuerda que está atada en ambas paredes se pueden crear una sola onda, se pueden crear dos ondas, se pueden crear tres ondas o cuatro ondas o las ondas que sean necesarias, ¿ok? Y estas ondas se generan después de que se emita o después de que se manifieste la onda o la frecuencia original, ¿vale? Como dice la figura, modelos posibles de ondas estacionarias en una cuerda vibrante, ¿ok? Esas son las posibles ondas que se generan cuando la cuerda vibra. Y aquí en esas pequeñas fórmulas nos sirven para calcular dichas longitudes de onda, ¿ok? Por ejemplo, en el caso 1 tenemos la longitud de onda, puede empezar desde aquí hasta la pared, ¿vale? Y aquí se considera como un pedazo de esa longitud. En el caso B, pues la longitud es de este valle hasta el tercer valle, pero aquí no se encuentra, entonces solamente es desde aquí hasta el pedazo que termina, ¿vale? En el caso del inciso C, aquí sí. La longitud de onda es desde este punto hasta este punto, ¿vale? Ahí se genera la tercera, bueno, aquí se genera la longitud de la onda. Y en el caso del inciso D, pues aquí podemos tener una longitud de onda y un poquito más largo. Desde aquí comienza, desde aquí termina y desde aquí se consigue un pedazo más, ¿vale? Bueno, repito, esto lo vamos a seguir viendo en el en el siguiente tema. Bien, estos posibles oscilaciones estacionarias se expresan de forma matemática de esta manera, ¿ok? La longitud de la onda n es igual al doble de la longitud de la cuerda sobre el número de ondas que se esté generando. N representa el número de ondas. Bien.
Frecuencias características de oscilación. Una vez de que tenemos entendido qué representa o qué es una onda característica, ahora con esto podemos calcular el número de ondas características que se generan después de una inserción de frecuencia. ¿Ok? Estas son las fórmulas para calcular dichas frecuencias características. ¿Ok? Aquí tenemos v, que es la velocidad de la onda, y si nos basamos en el video pasado, calcular la velocidad de la onda es igual a la raíz de la tensión sobre su densidad lineal. ¿Ok? Bien, aquí tenemos el siguiente texto que nos dice que las ondas más bajas posibles, B es igual a 2 sobre L, se conocen como frecuencia fundamental. ¿Ok? Las ondas bajas son frecuencia fundamental y es la frecuencia inicial que se presenta en el medio. En este caso es la cuerda. ¿Ok? Después de que se emite esa frecuencia, cuando pasa el tiempo se van generando otras frecuencias, como por ejemplo el resultado del sonido. Por ejemplo, si yo aprieto una tecla una tecla del piano, el primer golpe que da esa tecla a la cuerda, ese golpe genera la frecuencia fundamental, o sea, la frecuencia inicial del sonido. Y cuando deja de dar el golpe y esperamos a que la cuerda se estabilice, en ese momento se generan las otras frecuencias. ¿Ok? Que se les llaman, esas frecuencias se les llaman sobretonos. Bien, aquí tenemos la fórmula para calcular las frecuencias de sobretono. ¿Ok? Bien, vamos a poner un ejemplo para que entendamos más o menos a qué se refieren con esto, ¿vale? Bien, ejemplo número 1. Lo leemos. Y dice así. Una cuerda de acero de un piano mide 50 centímetros de largo, tiene un peso de 3.05 gramos y se encuentra bajo una tensión de 400 newtons. Cuando se dice tensión, vamos a imaginarnos que esa cuerda está amarrada en la parte trasera del piano, pero antes de amarrar el otro extremo de la cuerda, tenemos que estirarlo a cierta tensión, ¿vale? A eso se refiere la tensión. Se estira un poquito y una vez que se estire, el otro extremo se amarra en la otra parte del piano y ya se va a tener la cuerda amarrada adentro del piano, pero estirada a cierta tensión. ¿Ok? En este caso, la tensión es de 400 newtons. ¿Qué nos pide el ejemplo? Necesitamos calcular cuál es la frecuencia fundamental y la vibración de los primeros sobretonos, ¿vale? Eso significa, vamos a calcular a qué frecuencia se genera qué frecuencia se genera en la cuerda cuando se da el primer golpe y luego qué frecuencias se manifiestan en la misma una vez que pasa un tiempo después del golpe para que vuelva a reposar en su estado inicial. Es decir, que la cuerda deje de vibrar. ¿Ok? Bien. Entonces, primero por definición, antes de aplicar la fórmula, tenemos que convertir los gramos en kilogramos y los centímetros en metros. ¿Ok? Y si sabemos que la cuerda pesa 3 gramos, para convertirlo a kilogramos solamente hay que multiplicar estos 0.5 gramos, hay que multiplicarlo por 1 kilogramo y el resultado hay que dividirlo entre 1000 gramos para que nos dé como resultado 0.00305 kilogramos. Es decir, que la cuerda que pesa 3 gramos pesa 0.00305 kilogramos. ¿Ok? Esto mismo nada más representado en kilogramos.
Pero si no quieren manejar tantos ceros, se puede utilizar la notación científica. Y la notación científica nos dice que 3 gramos o 3,0.5 gramos es igual a 3,05 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿vale? Esos números son los mismos, nada más que uno es con notación científica y otro es sin notación científica, ¿ok? Con eso ya convertimos los gramos. Ahora hay que convertir los centímetros a metros. Y para ello necesitamos entender que un metro equivale a 100 centímetros. Si mi cuerda mide 50 centímetros, multiplico 50 por 1, el resultado lo divido entre 100 y me da como resultado que 50 centímetros equivale a metros 0,5. ¿Ok? Mi cuerda tiene una longitud de 0,5 metros. Bien. Una vez que ya tengo estos datos, puedo calcular con ellos la densidad lineal de mi cuerda. Y para ello aplico la fórmula de mu, que es igual a masa sobre longitud. Aquí yo considero la masa de la cuerda dividido sobre su longitud. ¿Ok? Dividimos la masa de la cuerda sobre la longitud y nos da como resultado que en su densidad lineal es de 6,10 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. ¿Ok? Bien, ahora con esta información ya podemos calcular la frecuencia fundamental, ¿ok? Es decir, la frecuencia que se origina cuando se le da el primer golpe a la cuerda, ¿ok? Aplicando dicha fórmula podemos calcular que la frecuencia fundamental o la primera frecuencia que se genera en la cuerda, ¿vale? Asumiendo que mide 0,5 metros, asumiendo que tiene una tensión de 400 newtons y asumiendo que en su densidad lineal es de 6,10 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro, la frecuencia fundamental es de 265 Hz, ¿ok? Ahí se puede escuchar como un do, ¿no? Un do, o sea, agarra, bueno, el teclado se presiona, ese teclado toca la cuerda o golpea la cuerda y la primera frecuencia que se escucha es un do, ¿vale? Bien. Ahora, una vez que se da el golpe de la cuerda, solamente hay que esperar que se estabilice. Pero en ese momento o en ese tiempo de espera en que se estabiliza, pues se están generando otras frecuencias, ¿ok? Es decir, que este do se puede ir desapareciendo poco a poco y se puede ir haciendo más agudo, ¿ok? Y esto, de forma matemática, se manifiesta en otras frecuencias que se van originando de esta frecuencia, ¿ok? Bien, esas frecuencias que se derivan de esta frecuencia se les llaman frecuencias de sobretono, ¿ok? Aquí vamos a calcular la primera frecuencia de sobretono y la segunda frecuencia de sobretono. Para sacar la primera frecuencia de sobretono hay que multiplicar la primera frecuencia, la frecuencia fundamental o la frecuencia original, por 2. Si la multiplicamos por 2 nos va a dar la primera frecuencia de sobretono de 512 Hz. Si calculamos la segunda frecuencia de sobretono, es multiplicar la frecuencia fundamental por 3 y nos va a dar 768 Hz, ¿vale? Estas frecuencias, repito, representan las frecuencias que surgen después de la primera frecuencia. Por ejemplo, vamos al piano. Yo toco el piano, presiono una tecla, esa tecla golpea la cuerda y primero escucho un tono de do. Se va desapareciendo, se va desapareciendo, se va haciendo más aguda hasta que no se escucha nada, ¿vale? Entonces, si ustedes un día llegan a bajar una aplicación en su celular
de frecuencias, ustedes pueden observar o pueden escuchar que mientras la frecuencia sea más alta, el tono se va haciendo más agudo, ¿ok? Ahorita se los voy a mostrar con mi micrófono, ¿vale? Tengo yo aquí conmigo una aplicación y voy a aplicar una frecuencia, la frecuencia de 256 Hz que nos manifiesta aquí el ejemplo, y ustedes van a escuchar, van a escuchar cómo suena dicha frecuencia, ¿vale? Así se escucha una frecuencia de 256 Hz. Ahora vamos a escuchar cómo se escucha una frecuencia mucho más grande, en este caso la frecuencia de 512 Hz. Inicio con la de 256, perdón, sí, 256. Escuchen la de 512. ¿Vale? Esa es la de 768. Ahí está la de 512. Entonces, conforme pasa el tiempo, cuando suena la cuerda, y se desaparece, ¿vale? A eso se refiere estos sobretonos, y a esto se refiere con la frecuencia fundamental. Entonces, para entenderlo más claramente, la frecuencia fundamental es la frecuencia que origina la vibración en el medio, que en este caso es el sonido, bueno, que en este caso, perdón, es la cuerda, ¿ok? Y las frecuencias de sobretono son las frecuencias que derivan de la frecuencia inicial. Bueno, en el siguiente video, muchachos, vamos a poner más ejemplos de cómo se manifiestan estos tonos y estas frecuencias, ¿vale? Para que quede mucho más claro. Bueno, chicos, esta es la segunda parte. Va a haber una tercera parte, y en la tercera parte vamos a hacer ejemplos ejemplos más aplicables a la realidad. Esto con el objetivo de eh, aclarar todas las dudas que salieron de esta parte, ¿no? Yo pienso que todavía hay algunas dudas por aclarar, pero eso lo vemos en el siguiente video. Bueno, chicos, cuídense mucho, chequen el video. También, si gustan suscribirse, adelante, se los agradecería mucho, y nos vemos para la siguiente parte.